¿Cómo estás, querido Genaro? Buenas tardes, bienvenido. Contento de saludarte, querida Bianca, y pues Gracias. consternado con esta noticia. Yo creo que a cualquier persona que siga los asuntos públicos, los asuntos globales, pues la muerte de un papa siempre genera, digamos, interés, genera preocupación, genera sobre todo la idea de hacer un balance de cuál fue el pontificado de la persona que falleció. Y este es el caso del Papa Francisco. Creo que el Papa Francisco fue un papa que tuvo un impacto global muy significativo por múltiples razones, querida Bianca. De entrada, por la procedencia geográfica de este papa que lo hizo ser en muchos sentidos un papa diferente, un papa inusual, un papa quizás único, por ser el primer pontífice que venía de lo que conocemos como el Gran Sur, el sur global, esta idea, digamos, de el mundo dividido no solamente por razones geográficas, sino también por razones económicas, y bajo este concepto del sur global, pues viene una idea de que llegó un hombre que iba a ser necesariamente un papa crítico del capitalismo, y creo que en muchos sentidos Francisco cumplió con ese objetivo, con una visión, digamos, desde el sur global que le ayudó a posicionar en su pontificado la justicia social en el centro de sus decisiones. Creo que fue un papa siempre muy consciente de los movimientos sociales en el mundo, fue un papa que se acercó mucho al movimiento obrero, fue un papa que habló incluso sobre el movimiento sin tierra de Brasil y que le dio su respaldo, que estuvo a lo largo de toda su carrera en la Iglesia Católica, incluso como cardenal de Buenos Aires, muy cercano de las luchas de las personas, de las mujeres y de los hombres obreros. Como cardenal de Buenos Aires, precisamente, pues siempre apoyó las huelgas de los sindicatos, siempre pedía que se mejoraran las condiciones de los trabajadores, y creo que llegó al Vaticano justo como el Papa número 266, el primero de América Latina, el primero del sur global y el primero además jesuita, que también le dio en ese sentido pues cierta perspectiva o cierta sensibilidad que ninguno de sus predecesores tuvo. Ayer el rector de la Ibero, el doctor Luis Arriaga, publicaba un texto un poco rescatando la filosofía jesuita que estuvo impregnada en la labor del Papa Francisco, y en ese sentido creo que conviene mucho ponernos esos lentes y ver que en efecto fue un papa distinto. Fíjate que la Iglesia Católica, Bianca, tuvo una de sus mayores reformas en 1962, durante los 3 años que se realizó el Concilio Vaticano II, en donde se habló, pues básicamente de hacia dónde se tenía que orientar la Iglesia Católica en el siglo XX y en los siglos posteriores. Allí se tomaron decisiones como, por ejemplo, que la misa dejase de ser en latín y se hablase más bien en alguna lengua franca, que se hablase la misa en el idioma del país en donde estuviesen los fieles, y, entre otros temas. Se hablaba también sobre el papel de la mujer en la iglesia, sobre el papel de las minorías de la diversidad sexual, pero durante muchos años y por los papas que siguieron a partir de los años 60, 70 y 80, y diría hasta bien entrado el siglo XX, hasta el Papa Ratzinger, hasta Benedicto XVI, pues la iglesia realmente no se actualizó, lo hizo, digamos, a contracorriente. En ese sentido, creo que Francisco sí fue un papa que llegó a mover el avispero, un poco a tratar de decir, oigan, hay que actualizar un poco la visión que la iglesia tiene respecto a estos temas. Y en ese sentido, creo que su propósito de que las mujeres tuviesen un papel mucho más central en la iglesia, incluso nombrando a una gobernadora del Vaticano, dejando a una mujer encargada mientras él estaba en el hospital, sí fue una señal bastante fuerte, digamos, hacia el episcopado, hacia la jerarquía de la iglesia. Lo mismo con su cambio de postura respecto a la diversidad sexual. Y digo un cambio de postura porque este fue un papa que hay que entender su contexto, Bianca. Fue un papa que como cardenal de Buenos Aires, a él le tocó la discusión de la aprobación de matrimonio igualitario cuando la presidenta Cristina Fernández apoyó esa iniciativa en el año 2010. Y en ese año, él siendo cardenal de Buenos Aires, pues se puso del lado de criticar ese avance legislativo, de decir, incluso en una carta que fue muy conocida que le envió el entonces cardenal Francisco a las monjas carmelitas,
en Buenos Aires, diciéndoles que esa era una guerra de Dios, que había una envidia de los homosexuales en ese sentido. Y el Papa, ya como Papa, fue relajando un poco su postura, fue empezando a decir más bien que había que incorporar a las personas homosexuales. Habló en varias ocasiones de ese tema, incluso después de una visita a Brasil, en el avión le preguntaron sobre las personas homosexuales, que qué ocurría si una persona gay o lesbiana quería acercarse a la iglesia, y es cuando él dice esta frase que se convirtió en una de sus frases célebres de quién soy yo para juzgar a una persona homosexual que quiere estar en la iglesia, y pidió que se le diera cobijo y que se le diera entrada a las personas gays, a las personas lesbianas y a las personas trans, incluso, que ahí también tuvo un cambio de postura cuando el Papa empezó a permitir que las personas trans y las personas gays y las personas lesbianas pudiesen recibir la bendición, pudiesen también participar en ceremonias de bautismos, siendo madrinas o padrinos de niñas o niños. Creo que en ese sentido fue un papa que sí movió a la iglesia, digamos, por lo menos del medioevo al siglo XX. Y creo que en ese sentido también generó muchas críticas al interior de la misma iglesia. Recuerdo que en tiempos de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, su primera presidencia, el entonces enviado del Vaticano a Estados Unidos, el diplomático, el embajador del Vaticano en Estados Unidos, renunció y desconoció la jerarquía del Papa Francisco, diciendo que estaba llevando a la iglesia a un lugar equivocado. A ese señor lo excomulgaron, no recuerdo el nombre, pero era un cardenal, Valero me parece que era, y este hombre se rebeló en contra del Papa Francisco y de su pontificado, y pues básicamente el Papa Francisco tuvo que tomar medidas de represalia en ese sentido. Generó mucho escozor al interior de la iglesia también por ello, por haber sido también un papa que puso sanciones más altas en contra del abuso de los clérigos de la iglesia, que le dio mayor seguimiento que sus predecesores a todo eso. Y por todo ello, Bianca, fíjate, alguien como yo que no soy una persona católica, no me siento cercano a la iglesia católica tampoco, pero conozco a mucha gente, a mí, amistades que son de la diversidad sexual y no también, que son personas católicas, porque México sigue siendo un país mayoritariamente católico, pero como una persona que no se siente parte de la iglesia, creo que sí voy a extrañar y mucho al Papa Francisco. Y lo voy a extrañar porque justo en los próximos días lo que vamos a ver, Bianca, será esta reunión de obispos, esta reunión, este cónclave para elegir a quién será el sucesor del Papa Francisco. Y hay varios nombres que están sonando muy fuertemente, pero creo que en esencia va a ser una discusión de qué iglesia católica vendrá en los próximos años, si será una iglesia que continuará con la apertura que gradualmente Francisco impulsó, o será una iglesia que va a regresar a la era de Prefrancisco, principalmente a la era de Ratzinger, de Benedicto XVI, quien pues era un jerarca católico mucho más conservador, un hombre que vigilaba la doctrina de la fe, que él incluso presidió ese órgano vaticano de la doctrina de la fe, y que en muchos sentidos continuó con esta política, o con esta, sí, con esta política, porque el Vaticano también hace política de mantener, digamos, cerradas las puertas de la iglesia a las personas de la diversidad sexual. Creo que Francisco deja mucho, deja incluso en temas internacionales su postura en contra de la guerra o del conflicto entre israelíes y palestinos, su postura muy clara a favor de la paz en el Medio Oriente y de la creación de un Estado palestino. Él siempre defendió la creación de un Estado palestino junto a un Estado israelí, un Estado palestino libre, así lo llegó a decir. Creo que también fue interesante su postura respecto a China. Ayer seguimos con mucha atención la cobertura mediática de la RAI en Italia, y hablaban ahí un poco justo de cómo en el Papa Francisco quiso acercarse a la China, a la China que está, que básicamente no tiene relaciones con el Vaticano desde la era de Mao, porque Mao expulsó en los años 50 a cardenales católicos, y prácticamente eso significó un rompimiento de las relaciones diplomáticas entre China y el Estado Vaticano, y cómo Francisco de cierta manera había acercado de nueva cuenta al Vaticano a dialogar con el Partido Comunista Chino, pensando en que había millones de fieles católicos también en ese país, y que tendría que llegarse a un nuevo momento en la relación entre el Vaticano y China. Deja mucho Francisco hacia adelante, sus encíclicas, por supuesto, su preocupación por el medio ambiente, la idea de que, y con esto cierro,
reconociera la autoridad más importante de la Iglesia Católica, que el calentamiento global existe y que no es una creación divina, sino que es resultado de la actividad humana. Creo que le cerró la boca con eso el Papa Francisco a muchas de las personas negacionistas del cambio climático que hablan de una inteligencia divina. Creo que deja mucho y que su legado lo vamos a ver en los siguientes años, querida Bianca. Así es, Genaro, y es que no hay que olvidar que el Papa Francisco, pues, rompió el molde en muchas situaciones, no quiso los lujos del Vaticano, también siempre, pues, mostró esa humildad, esa cercanía con los pobres, con los migrantes, y sobre todo algo que está, pues, destacando mucho en las redes sociales y que es cierto, es que él siempre promovió estar alegres, estar contentos a pesar de los contextos que podamos vivir, que la alegría siempre perdure y, por supuesto, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Justo la presidenta recordaba ayer en la mañanera que hasta una broma de argentinos le hizo cuando lo visitó. Pues sí, decían que tenía muy buen humor. Te mando un Así abrazo es. fuerte, querida Bianca. Igualmente un fuerte abrazo, Genaro.